Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. Buenas noches, Ani. ¿Cómo va, Cortina? Bueno, Estamos re contentos. No sé si más tranquilo, más nervioso, pero ganamos. Bueno, estamos entre los 4 mejores, que no es bastante, poco. Ya es bastante, para lo que esperábamos ya es bastante, sí. ¿Por qué usted no esperaba? No mucho. ¿No? Tenía miedo los primeros partidos, sí. Bueno, el miedo no es sonso. Claro. Está bien, pero llegamos. Llegamos, sí. Y muy bien, con todos los directores técnicos que tiene este país, es extraordinario. Extraordinario. Primero Sabela no era líder, no tenía fuerza. Yo solo puedo hablar y bastante poco de lo que veo en la cancha. Sí, ¿no? No me animo a más, pero... ¿Y el miércoles? ¿Y el miércoles? 5 de la tarde, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ¿Dónde lo va a ver? Yo lo voy a ver en el diario, voy a estar trabajando. Bueno, nosotros seguramente lo veremos o en nuestra casa o en Canal 9, pero ahí estamos, ¿no? Argentina, Holanda. Y mañana gran partido también, ¿no? Para mirar un pálpito. Digamos, ¿un pálpito? Yo creo que se le puede ganar a Holanda. ¿Pero cuánto? Bueno. ¿1-0? Está, con 1-0. 1-0 escritura. Ahí está, ¿escrituramos? Sí. Dale. Claro. Bueno, vamos a hablar de la actualidad. Claro. Además, porque parecería que no pasa nada en la Argentina, pero sí. Pasa mucho. Pasa mucho. Bueno, por empezar, siguen las repercusiones del procesamiento del vicepresidente de la Nación. La sensación es que el gobierno cerró filas, lo están defendiendo, por lo menos puertas adentro. Puertas afuera hay filtraciones. Sí, claro. Hay muchos personajes. Poca defensa concreta, funcionarios, ¿no? Que no quieren quedar pegados. Claro, Entonces también hay muchos funcionarios que tiran datos y van dando información a los distintos medios. Y en lo concreto, además, nadie dice en público, no lo hizo. No, hay que ver, son defensas muy colaterales para su Que hable gusto. la justicia. Claro, que hable la justicia. La justicia. Cuando en política te dicen que hable la justicia, estás en el horno, ¿no? Es que está así. Claro. ¿Sabés qué? Ahí. El otro tema, Cortina, que me parece interesante es que el tema hoy, los fondos buitres son el tema casi excluyente. Claro, es el otro tema excluyente desde estas últimas semanas y hoy en particular, porque hoy arrancó, se puede decir casi formalmente, este proceso de, algunos lo llaman de mediación, otros dicen no, en realidad es un personaje que puso el juez para que se ejecute la sentencia y en todo caso para que las dos partes arbitren cómo se va a ejecutar esa sentencia. Pollack. Que es Daniel Pollack, o Daniel, mejor dicho, porque no es Daniel de la otra cuadra, sino que es un Daniel norteamericano, un expertísimo abogado en materia de reestructuración de deuda, que es del sector privado y fue convocado para, como te digo, para acercar a las partes, a ver de qué manera se pueden poner de acuerdo para pagar esa sentencia. Recordemos, en torno a los 1.500 millones de dólares. El problema para la Argentina no son esos 1.500 millones de dólares, sino que en definitiva lo podría pagar de las reservas sin demasiado ruido, sino que detrás de ellos podrían venir primero todos los acreedores que no entraron en el canje, alrededor de 10.000, 11.000 millones de dólares más, y sobre todo después todos los acreedores que sí entraron en el canje, que hoy están cobrando sus intereses de los bonos que canjearon, pero que tienen derecho hasta fin de año, si el gobierno les hace una oferta mejor que la de ellos a otros, tienen derecho a reclamar lo mismo. Como se supone que la sentencia de Griesa obliga a los llamados holdouts, los acreedores que no cobraron todavía, a cobrar el 100%, entonces estos acreedores que hoy están cobrando después de aquella famosa quita de alrededor del 65-70%, tendrían derecho a decir, señor, yo quiero el mismo 100% que le diste al señor Paul Singer de NML. Esto vence a fin de año y es muy importante porque es el centro de la estrategia del gobierno en este momento. El gobierno le va a pagar a los holdouts, eso está casi decidido. Lo que quiere el gobierno es negociar con Griesa y con sus acreedores que pueda empezar a pagar a partir de enero. La propuesta que sea, que pueda empezar a pagar a partir de enero, porque entonces ya no va a estar obligado a darle a sus otros acreedores o regularizados lo que les faltó, digamos. De 1 a 10, ¿se entendió algo o no? No es fácil, pero de 1 a 10, ¿cómo cree que va? Hay de que se pueda patear para el año que viene. Yo creo que hay altas posibilidades de que se pueda patear, más allá del ruido que vamos a estar escuchando desde hoy y hasta quién sabe cuándo, porque en el fondo tanto el juez ya no tiene mucho más que decir, en realidad él ya sentenció, ya falló y más allá de que piense políticamente que él conviene a Argentina, no tiene muchas posibilidades de incluso retrotraer su fallo, sería ridículo. Pero en el fondo de su conciencia sí lo sabe y los acreedores, los fondos buitres, digamos, los llamados fondos buitres,
también lo saben que esto puede poner en riesgo seriamente a la Argentina y a nadie le conviene que poner en riesgo a la Argentina en este momento, ¿verdad? Porque además después esto puede ser tomado como ejemplo para otros países que tengan que reestructurar su deuda. Con lo cual yo creo que hay una posibilidad de que esto se arregle. Vamos a tener que pagar el 100% y probablemente más, ¿no? Recordemos el acuerdo que firmó el gobierno del Club de París, terminó reconociéndole casi más deuda de la que se pensaba hasta este momento. Yo creo que va a terminar por ahí. El otro tema, Cortina, que me gustaría comentarles es que, bueno, ayer salió este suplemento sindical del Diario Popular. La nota de tapa es a Norberto Di Próspero, es el secretario general de los trabajadores del Poder Legislativo. Hace 11 años el Congreso era mala palabra, dice Di Próspero. Y una aclaración, porque los trabajadores del Congreso no estaban sindicalizados. Se empezaron a sindicalizar recién cuando empezó la democracia, cuando volvió la democracia. Entonces, una de las críticas que se le hace al Congreso es que aumentaron los trabajadores legislativos. Ahora, la pregunta es, cuando estaba la CAL, en la época de la dictadura, no había ni senadores, ni diputados, no funcionaba el Congreso, no hacía falta trabajadores legislativos. Entonces, a mayor democracia, también hacen falta más trabajadores legislativos. Me parece que no siempre el aumento de la cantidad de trabajadores significa igual ñoquis. Me parece que es muy reaccionario pensar que todos los que trabajan en el Congreso son ñoquis. No. Debe haber, no sé si hay, Chacho Álvarez no pudo probar que había ñoquis, pero de alguna manera pensar que todos los que están son ñoquis me parece bastante reaccionario. Simplemente eso, quiero decirle, es uno de los temas. Y el otro tema es, en el tema sindical, muy difícil la unificación de las dos CGT. Absolutamente. Porque ya ni siquiera tiene que ver con las paritarias, tiene que ver con una pulseada por el poder. Claramente. A ver, ¿quién tiene el poder y quién tiene razón? Hoy están de acuerdo en casi todo. Apoyo más o apoyo menos al gobierno. Pero a ver, ¿quién quiere ser la cabeza de la CGT? Eso está en duda. Claro, y además el problema es que estamos en un momento de transición política muy interesante y muy conflictivo, ¿no? Donde un gobierno se está yendo, entonces los que hasta hoy eran oficialistas, claro, ¿qué van a hacer el 16 de diciembre de 2015, por ponerle una fecha? Bueno, y Hugo Moyano ya logró lo que quería, es presidente de Independiente. Auspiciantes. Y hoy estamos con Agustín Salvia, que es investigador jefe del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, investigador del CONICET y de la UBA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Hace cuánto que existe este Observatorio de la Deuda Social en la UCA? Y se fundó en octubre del año 2001, previo a la situación de crisis, como un programa de investigación interdisciplinario sobre las deudas sociales, las deudas internas, confrontando con la idea de la obligación de pagar las deudas externas. En ese momento teníamos deudas internas. Y la UCA inició un programa de investigación convocando investigadores de no solo internos, sino externos a la Universidad Católica para invitarlos a pensar estos problemas y a proyectar un programa de investigación de largo alcance. Y esto es mucho antes de que se dudara de las estadísticas oficiales, quiere decir que era más profundo aún que los números, digamos. Exactamente, el problema aparecía como los problemas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión argentina, y con ese ánimo, pensando que no era un problema disciplinario de la economía o de la sociología o de la antropología o de la política, debía pensarse interdisciplinariamente y debería pensarse en función de pensar políticas de Estado, más allá de las políticas de coyuntura o electorales. Y desde el 2001 hasta ahora,
¿Notaron algunos cambios? Algunas cosas mejoraron, otras cosas no. Estábamos en plena crisis en el 2001. Algunas cosas mejoraron, los planes sociales, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con lo que aportó Duhalde en su momento, que fue como una especie de ayuda a ese gran agujero negro que se planteó con la crisis. No, sin duda, a ver, nosotros entramos o empezamos a investigar justo antes de la crisis. Vino la crisis y fue la hecatombe, una catástrofe económica y social en Argentina muy importante. Ya no es que no teníamos problemas, se agravaron sustantivamente los problemas en ese momento. A partir del año 2002 y 2003 comienza un proceso de recuperación. Proceso de recuperación que se expresa tanto en términos económicos ocupacionales, mayor demanda de empleo, y a través de la inyección de transferencias de ingresos que hizo Duhalde en ese momento, que fue el programa Jefes y Jefas de Hogar, ¿no? Desocupados. Vía estos mecanismos y el aumento que fue generando la reactivación económica, generó una demanda importante de empleo, lo cual, producto del propio esfuerzo de la gente, en términos de que tuvo más oportunidades de trabajo y que tuvo más asistencia social y que había más posibilidad, incluso políticas sociales, de inversión social interesantes o importantes, comenzó un proceso de recuperación. Esto se mejoró aún más cuando justamente devino las políticas laborales vinculadas al salario mínimo, a la jubilación, es decir, ajustes jubilatorios, las mejoras en las jubilaciones, cuando aumentó la inversión pública en términos del gasto social, en cuanto a inversión en infraestructura o en otros temas sociales, fue generando un proceso virtuoso hasta el año 2007, 2008. Nosotros detectamos hasta ese momento un proceso de crecimiento importante, genuino, que creaba empleo, que al mismo tiempo iba reduciendo los programas sociales. Esos mismos programas sociales que había creado Duhalde iban reduciéndose en el proceso porque se iban generando empleo, empleo formal en forma importante, pero también empleo precario, indigente o empleos de baja productividad. Pero todo crecía en un conjunto virtuoso, en donde había mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de generar empleo, mayores niveles de exportación, más allá de la ecuación macroeconómica, generaba desde el punto de vista social una mejora. Ahora, llegamos al año 2007, de todas maneras, con un 27-28% de la población por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuál es el porcentaje exacto que tienen ustedes? ¿Ahora o en ese momento? En ese momento, ¿en 2007 cuánto era? No, 2007, bueno, en ese momento, todavía, pensemos que en ese momento todavía el INDEC funcionaba y que nuestra propia encuesta la había hecho los propios técnicos del INDEC. ¿Bien? Aclaremos esto porque nosotros veníamos no a crear medidas sobre pobreza por ingresos, sino a complementar la información con una mirada interdisciplinaria acerca del desarrollo humano y social. Y entonces, cuando comenzamos a medir pobreza fue porque el INDEC empezó a generar un problema con respecto a las estadísticas de precios, que hacía que la canasta básica alimentaria, el valor de la canasta básica alimentaria quedara distorsionada por los precios que informaba el INDEC. A partir de eso tomamos la decisión de informar. Pero hasta el año 2007, todavía 2006, 2007, teníamos un 27%, 28% de pobres y un 10 o 11% de indigentes, no medido por nosotros, sino medido por el INDEC. O sea, 27% de pobres y 11% de indigentes fuera del sistema. Fuera del sistema. Eso a nivel de lo que significa la pobreza por ingresos. Nosotros mediendo... Significa ganan menos de tanto y no les alcanza no les alcanza para cubrir el valor de esa canasta, ya sea alimentaria o complementaria. Que es la forma oficial con la cual medimos en Argentina la pobreza, que por otra parte es una forma muy carenciada, muy limitada. Esto también es cierto. Porque ¿cómo sería la mejor manera ¿qué otras cosas de medir la pobreza? Porque uno está midiendo la pobreza a través del ingreso. Está midiendo en qué medida comparando los ingresos de un hogar con respecto al valor de una canasta teórica. Primero, no sabemos efectivamente si el hogar con respecto a esa canasta llega a cubrir a comprar o acceder a esos bienes o servicios, porque es posible que el hogar tenga otras necesidades con esos ingresos que no sean solamente los alimentarios o los de funcionamiento básico. Inversión en su propia actividad productiva. Un hogar pobre tiene actividades por cuenta propia, actividades informales sobre las cuales necesita invertir. Mejorar su casa, hacer mejoramientos básicos que a veces no le alcanza el dinero. Es un indicador indirecto que no mide logros, no mide resultados, mide un recurso. ¿Cuánto el hogar dispone de un recurso que es monetario y que es limitado a un gasto corriente de un mes? Y no es aspiracional. No es aspiracional, ni es de inversión. Entonces uno debería en realidad incorporar o medir pobreza en términos de una dimensión multidimensional de desarrollo humano, midiendo el acceso a una educación de calidad, a la salud,
a un hábitat adecuado, a una vivienda adecuada, a un conjunto de funcionamientos como un empleo adecuado, un empleo satisfactorio. Obviamente, indicadores mucho más ambiciosos que hacen al desarrollo humano que el mero indicador de un recurso monetario. Y ustedes es ahí donde empiezan a ver que tal vez hay aún más distorsiones que en materia de ingresos, digamos. Bueno, no, el INDEC venía no teniendo información sobre estos indicadores y era donde nosotros generábamos esa información. Tuvimos que introducir los ingresos porque también el recurso monetario también es importante. Claro. Y a partir de esto teníamos algunas diferencias con el INDEC, que en ese momento, si el INDEC medía 26, 27, dependiendo si era 2006 o 2007, nosotros llegábamos a 28, 29, 2 puntos por arriba. No era tan grave, claro. No era tan grave la diferencia en la forma en que medíamos en ese momento. Y la distorsión se fue haciendo cada vez mayor en la medida que la canasta básica alimentaria, es decir, que en la medida que la alteración, el fraude sobre los índice de precios producía cada vez una brecha mayor, en donde llegábamos al año 2013, el año pasado, donde para el INDEC, aunque no lo haya dado la información, si hubiese dado la información de pobreza, daba 4,3% de población por debajo de la línea de pobreza y 1,3% por debajo de la línea de indigencia. Tomando en cuenta que para el INDEC esa canasta de indigencia era para una familia tipo de 750 pesos y para una familia, y la canasta de pobreza de no pasaba los 1.500 pesos. Salvia, le quiero dejar una pregunta para después del corte. ¿En qué momento de la Argentina, usted que es investigador y seguramente esto está, fue más democrática el derrame? ¿En qué momento? ¿En la época de Frondizi, en la época de Perón, en la época de Ilia? ¿En qué momento hubo un derrame más democrático? ¿Me lo contesta después del corte? Ya volvemos. Chevrolet, find new roads. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Syngenta, incorporamos a la vida el potencial de las plantas. ¿Saben qué pasa, muchachos? A veces uno no se puede acordar lo que sueña. Y a veces no se puede olvidar. Y todos nosotros soñamos lo mismo. Vinimos a buscar acá eso que soñamos. Hace mucho tiempo lo hicimos y lo podemos volver a hacer. En algún lugar está eso que alguna vez tuvimos. Ustedes y yo sabemos que en algún lugar está. La gloria no se encuentra, señores. A la gloria se la busca. Somos un equipo, o no somos nada. Vayan afuera. Y háganos sentir orgullosos de haber nacido en nuestro sueño. Peugeot 308 Roland Garros te lleva a las emociones. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Y si un día cambias la rutina?
Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Estamos con Agustín Salvia, que está a cargo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Agustín, yo le había preguntado antes, ¿en qué momento de la Argentina fue menos profunda la brecha? ¿Fue más democrático el derrame y no hubo ni tan ricos ni tan pobres, tanta diferencia? Durante el primer y segundo gobierno de Perón en Argentina esto fue muy importante, porque creó una situación de sustentabilidad y de movilidad. Es decir, había empleo, había demanda de empleo, y la demanda de empleo generaba la posibilidad de que las propias familias invirtieran en su propio desarrollo humano y social, en su propia vivienda, en su propia educación, en su propia salud. Al mismo tiempo, los programas sociales fueron muy importantes. Esto hacía que fuese sustentable el proceso de movilidad social ascendente, ¿no? Porque además la estructura de servicios públicos, de educación, salud y demás, era muy sólida. Era muy sólida y habían crecido en forma importante. Esta inversión que hizo el peronismo durante ese periodo duró justamente todos los 50, los 60 y hasta mediados de los 70. E incluso durante el boom de crecimiento que tuvo la Argentina a principios de los 70, efectivamente tuvo todavía un mejor momento en términos de inclusión social a través del trabajo. Tengamos en cuenta que casi no había desempleo, era 4% de desempleo. La pobreza por ingresos apenas llegaba al 4 o 5% en ese momento en Argentina. El sector informal de la economía, el trabajo en negro, era solo el 12%, 15% de la población. Bien, entonces teníamos una sociedad fuertemente integrada. Ese proceso se nos fue al bombo, digamos. Se fue desapareciendo la dictadura, la crisis de la deuda externa durante los 80, las reformas estructurales de los 90, las crisis del 89, del 2001, bien, fue produciendo un proceso de una masa marginal, una población marginada estructural, de hoy por hoy que no disminuye, es decir, que está alrededor del 12, 15%, es decir, de población marginalmente, es decir, estructuralmente marginal, estructuralmente pobre, que no tiene que a diferencia de otros países de América Latina, viene en una situación donde los padres o los abuelos estaban incluidos y por lo tanto viene con un proceso de descenso social con expectativas frustradas, lo cual lo hace todavía mucho más violenta socialmente esa situación. Bien, no hay expectativas, no hay pequeñas modificaciones que permitan cubrir expectativas de movilidad social. Se piensa en la imagen de... O sea, que la aspiración es cero. Es mayor. Claro, es mayor la aspiración, pero las posibilidades para esa población son mínimas. Ahora, hoy, digamos, 12 años por sacar el 2009, donde la economía cae, y bueno, este año que seguramente va a volver a caer, digamos, 12, 13 años de crecimiento económico, algunos años de muy importante crecimiento, no fueron suficientes. Bueno, ¿qué debería haber pasado o qué cosas habría que mirar para que esto vuelva a distribuir? Tengamos en cuenta que, lo veníamos diciendo, hasta el año 2007-2008 el crecimiento, este modelo que yo señalaba en otro contexto global, ¿no? Pero el modelo de sustentabilidad social vinculado al empleo se fue desarrollando en Argentina después de la crisis 2001-2002. Esta situación, incluso con asistencia con programas sociales. Sin embargo, dejó de crecer el empleo, dejó de haber inversión, bajó muy fuertemente la inversión y esto produjo y aumentó la inflación. Esto fue un proceso fuertemente conflictivo, lo que hizo aumentar la necesidad de aumentar los programas sociales y aumentar los programas sociales significó bajar fuertemente la indigencia, que es cierto, ha bajado de los niveles que teníamos en el 2007, todavía del 10 o 11%, ha bajado al 4 o 5%, cualquiera sea la fuente que utilicemos, no la del INDEC, pero cualquiera sea la fuente, y la pobreza que teníamos en 28 o 29% llegó a estar en 24% en el año 2011. ¿Bien? Producto de, en ese momento que había tenido justamente fuerte crecimiento, pero bajó gracias a los programas sociales. Ahora, no gracias a la creación de un empleo sostenido. Entonces, las mejoras fueron importantes. ¿Qué debería haber para que justamente pudiésemos pensar en un modelo sustentable? Para empezar a romper esa pobreza estructural. Bien, obviamente, hoy tenemos en Argentina que el 45% de la fuerza de trabajo está ocupada en un empleo negro. Ya sea 45, asalariados o no asalariados, empleo no registrado, de muy baja productividad. Concentrados ¿Es la mitad de la población está en negro? En empresas de muy baja productividad. Entonces lo que necesitamos es que el 50% de la población, el 40-50% de la población, participe del proceso de creación de riqueza y al mismo tiempo tenga mejores salarios. Tengamos en cuenta que la mitad de la población trabajadora gana menos de 4.000 pesos. ¿Bien?
Exactamente. Entonces, ganan menos de lo que necesitaría una canasta básica alimentaria para una familia tipo. Una canasta básica. Y volviendo con este dato suyo, entonces, en el fondo, qué poca representatividad tienen los sindicatos, porque tienen un 45% de población que no está sindicalizada porque está en negro. Sí, sindicatos y asalariados y no asalariados. Dentro del sector asalariado el 35% está en negro. Pero si uno toma en cuenta que hay limpia vidrios, vendedores ambulantes, cuentas propias, que forman parte importante de esa población marginada, de esa población que constituye la pobreza. Y que por su edad deberían estar en un empleo mucho más productivo. Junto a esto, la situación de un hábitat muy precario para esa población. Bolsones de marginalidad en términos de villas o asentamientos, en el tercero y segundo cordón del conurbano, o en enclaves dentro de las ciudades, como la ciudad, cualquiera de las grandes ciudades, hablan de bolsones de marginalidad en donde hay una reproducción de la condición estructural de pobreza y de exclusión. Es un círculo que mientras en los 70 teníamos la posibilidad de una movilidad salida, la gente salía de las villas de asentamiento, acá hay una mayor concentración en las villas de asentamiento. Y familia o generación tras generación no ven posibilidades de salida. No, y ven que hay changas o trabajos precarios o incluso extralegales a los cuales se les suma el complemento de los programas sociales. Una preguntita, tenemos un minuto. ¿Qué país de Latinoamérica lo solucionó esto o lo tiene más claro? No, bueno, hay varios países. Creo que en la última década hemos tenido para toda América Latina una situación de bastante bonanza y de mejora en términos de crecimiento económico a través del empleo, y esto ha hecho que buena parte de la inversión social redundara en esto que hablábamos de sustentabilidad. Chile y Brasil han sido países en este sentido muy importantes. Venían de niveles de pobreza y desigualdad mayores que los nuestros, en ese sentido también es cierto, pero han tenido un proceso importante porque han conjugado lo que es la creación de empleo con programas sociales, con inversión pública de mediano y largo alcance, con inversión pública de programas de desarrollo. Nosotros no hemos planificado el desarrollo económico y social. ¿Bien? ¿Eso qué es, por ejemplo, obra pública o mucho más? Pero es obra pública en un contexto donde hay una política de desarrollo local o desarrollo regional, en donde hay asistencia, en donde hay una intervención intersectorial. Claro. Se interviene con todas las políticas de Estado alrededor de cómo hacer para fortalecer el capital social, humano y económico de una determinada región que está pobre o ha sido empobrecida. Agustín Sálvia, muchas gracias por haber estado en Octavo Gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta el próximo. Bueno, y que el lunes tengamos solo buenas noticias para contarles. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.